Hola, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy músico valdiviano, integrante del grupo musical Antares de Valdivia. Y bueno, hoy día quisiera contarles un poco de la historia de cómo nosotros como grupo Antares compusimos y creamos y estrenamos la obra musical Cantata Valdivia años 60, Memoria y Relatos de nuestra historia. Por allá por el año 2008 como grupo nos propusimos hacer algo que tuviera identidad valdiviana, ¿cierto? Y alguna composición musical. Nunca pensamos que iba a ser una obra musical de 10 temas, ni mucho menos, pero pensamos algo que fuera consistente y que fuera realmente un homenaje a Valdivia. Y entre tantos temas que conversamos, el que más nos llamó la atención, el que más eh, nos entusiasmó, digamos, por decirlo así, fue el tema del terremoto, que es un tema bastante importante para la historia valdiviana, es un ícono, ¿cierto? Importante y que, bueno, marcó sin duda alguna un antes y un después en la historia de Valdivia. Entonces, era un tema bastante interesante, pero de alguna manera ninguno de los integrantes del grupo había vivido el terremoto ni teníamos historias propias del terremoto. Entonces, una de las maneras de recopilar, de nutrirnos de esa historia, fue a través del relato. Y fue así como contactamos a 13 personas de distintos ámbitos de la sociedad valdiviana de esos entonces, ¿cierto? Inclusive dos niños de la época, don Bienvenido Severio y don Juan Delgado, así como también nos contactamos y nos contaron su historia don Guillermo Rudloff, gerente de la zapatería Rudloff en la Isla Teja, la señora Yolanda Bustos, comerciante en la Isla Teja, también don Álvaro Insunza, profesor, bombero de la séptima compañía de esos entonces, don Denis García y don Sergio Campos, ambos de Corral, músicos de un grupo de la época que se llamaba Los Haces del Ritmo. También estuvo con nosotros con su relato don Juan Garrido, la señora Clementina Casanova, ¿cierto? Dueña de casa de Niebla. Y así, en base a esos relatos, nosotros fuimos construyendo esta historia, un antes, la tragedia y el después. Y, y bueno, si ustedes hacen de alguna manera el ejercicio de conversar con las personas que vieron la tragedia, normalmente ellos se van inmediatamente a contarles puras historias trágicas. La gente que vivió esa tragedia quedó como muy marcada por eso. Entonces se va y le cuenta y puede contar horas y horas, ¿cierto? Historias que, no sé, pues se abrió la calle García Reyes, que se cayó el reloj, la torre de 4 relojes en el centro, que la calle Camilo Enrique, en fin, tragedia, tragedia. Y bueno, y entre otras personas que no nombré anteriormente, está la señora Teresa Lexelar particularmente, que es piloto de avión, que hace muy poco cumplió 100 años, y hicieron un reportaje ahí en el Diario Austral, que ella nos contó cómo ella vivió el terremoto en su casa en La Unión, por ejemplo, que también cabe señalar que el terremoto no fue solo en Valdivia, sino que en la región y en muchas regiones del sur del país afectó fuertemente. Entonces, en base a estos relatos nosotros fuimos construyendo esta historia, como decía, el antes, la tragedia y el después, la esperanza, porque lo que hoy es Valdivia es precisamente al esfuerzo de mucha gente que se levantó, ¿cierto?, de esa tragedia y reconstruyó esta ciudad, que es lo que tenemos hoy día. Entonces nosotros quisimos ese mensaje plasmarlo en esta obra musical. Y fue así como registramos estos relatos con la gente de la Escuela de Cine y en audiovisual, y la periodista Sandra Leiva transcribió estos relatos textualmente, tal como fue la conversación, no le cambió una sola palabra. Entonces, en función de estas crónicas, nosotros compusimos esta obra musical que relata, como decía, ya he dicho, el antes, la tragedia, ¿cierto? Tiene tres ambientes y
el después, la esperanza, la canción de esperanza, porque mucha gente que nosotros conversamos nos transmitió ese mensaje, porque para nosotros nos marcó también que se levantaron, porque fueron capaces de levantarse. Así que fue así como el 2010, ya cuando teníamos todo este material listo, nosotros hay que señalar también que fue a puro pulso. La verdad que conseguimos algunos recursos por ahí como para contratar a la gente de la escuela de cine, pero lo demás fue solo autogestión, porque estábamos realmente muy entusiasmados con la idea de tener una muy buena información para poder nosotros, con esa buena información, poder transcribirla y hacer canciones que nuestra fuente fuera el relato. Y siempre eso nos propusimos, o sea, no buscamos nada de la historia oficial. No sé, voy a dar un ejemplo. Si la historia oficial dice que el terremoto fue a las 3:14 y la mayoría de los relatos dicen que fue a las 3:15, para nosotros fue a las 3:15. O sea, esa fue como lo que nos motivó a seguir esta línea del relato. Y bueno, compusimos estas canciones. Hicimos una presentación en la sala Inilevo, la sala Inilevo, que es la casa de la cultura en eso entonces de la municipalidad, que está en la Costanera, que en el año 2010, a raíz del terremoto del 27F, ¿cierto? Esa casa se hundió, se cayó ahí, se hundió esa zona de la Costanera y ya no la tenemos, pero tenemos esa historia que contar, que antes de eso, el 10 de enero de ese mismo año, nosotros en la casa Brochel, en la sala Inilevo, ¿cierto? Hicimos una ceremonia donde invitamos a todas estas personas y les mostramos algunas canciones que ya teníamos hechas y anunciamos con todo que íbamos a estrenar una cantata, una obra musical el 22 de mayo en el Teatro Lord Cochrane, cuando se cumplieran los 50 años de esta tragedia. Y fue así como que empezamos a trabajar en el verano. Vino este terremoto que les decía antes del 27F, que entre paréntesis nos hizo cuestionarnos también al interior del grupo si seguíamos adelante con este trabajo o no, porque la verdad es que también escuchamos historias muy trágicas que sucedieron en Concepción, ¿cierto? Particularmente en toda esa zona con los maremotos. Entonces pensamos que tal vez no era conveniente, y después de una larga conversación al interior del grupo, concluimos que sí, que el mensaje de la gente, porque esto era una obra que se basaba precisamente en relatos de personas, entonces ese mensaje había que transmitirlo, y como dije antes, también tenía un mensaje de esperanza. Así que seguimos adelante, compusimos, fue un trabajo arduo, y empezamos a hacer la difusión de este trabajo. Ni siquiera lo habíamos terminado al 100%, pero llegamos al 22 de mayo con la obra completa, terminada y ensayada, y la estrenamos en el Teatro Lord Cochrane en un día sábado, me recuerdo yo, 22 de mayo del 2010, cuando se cumplieron los 50 años de esta tragedia, a teatro lleno. El teatro estaba completamente lleno. Fue un estreno muy, muy bonito, muy emotivo. La gente se fue muy contenta, nosotros quedamos muy contentos con el resultado, con lo que transmitimos a través de esta obra musical. Y bueno, y en el tiempo se fue presentando en distintos lugares de la región. La pudimos presentar también en Valparaíso el año 2012, en el Congreso Nacional, en el Salón de Honor, que fue transmitida por el canal de la Cámara de Diputados por harto tiempo. La presentamos en la sala SCD en Santiago, la presentamos en Ecuador, en Tulcán, así que ha tenido bastante historia esta obra musical, y que hace muy poquito se cumplieron ya 10 años de que creamos este documento musical que nos sigue manteniendo vigente. Yo creo que ha sido un gran trabajo. La verdad que ha marcado un poco la historia del Grupo Antares esta cantata, y qué bueno que sea así. Ahora con proyectos futuros, ojalá poder ir contando, así como estamos contando
a través de esta cámara a ustedes esta historia, contarla también a los niños, ¿cierto? Cómo se creó este trabajo, por qué fue hecho, en fin, nos gustaría poder transmitirlo en colegios, en distintos lugares, que se pueda conocer más de la historia valdiviana a través de la música, a través de este nicho. El canto que han escuchado es de quienes al contar tiernamente han revivido este largo caminar, la magia de sus relatos, sentimientos hilarán, emociones que entrelazan la alegría, el quebranto, la nostalgia y el llanto. No olvidemos, son relatos que estremecen nuestro canto. Vemos como el tiempo pasa, pasa todas las heridas, heridas que van sanando y solo nos van quedando en una fotografía que vemos de tanto en tanto, la imagen de aquellos días. En resumen, una historia que es preciso no olvidar. Lo valiente de su gente que lograron levantarse y soñar. Vemos como el tiempo pasa, pasa todas las heridas, heridas que van sanando y en el alma van quedando. El saber que sí es posible, que se vida y esperanza, lo dicen nuestros mayores, necesario